Tardes a todos los que nos acompañan a este webinar y a nombre de todo el Centro de Capacitación Carso les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Brian Arriaga Saldaña, coordinador del Centro de Capacitación Carso Monterrey. Para el día de hoy tenemos para todos ustedes una sesión titulada Resolución de dudas de nuestro tema Factores que producen calentamiento en los conductores eléctricos, el cual se estuvo impartiendo en los webinars anteriores por nuestros compañeros del Centro de Capacitación Carso. Para esto se realizó una dinámica por votación en nuestras redes sociales y a través de todas las votaciones que se realizaron fue el tema ganador. Les daremos respuesta a todas las preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Asimismo, los invito a todos nuestros espectadores que de favor nos puedan apoyar con sus preguntas, colocándolas en el chat de esta sesión para poder responderlas. También les recuerdo que se van a ir resolviendo las dudas en el tiempo programado. Se les dará preferencia a aquellas preguntas que tengan un nombre de la persona que les está realizando, sobre las que son anónimas. Adicionalmente, yo les voy a pedir su apoyo una vez finalizada la sesión para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia, a través de una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR que podrán ver en la última diapositiva. Sin más que agregar, los voy a dejar con el ingeniero Israel González Hernández para que nos apoye con esta sesión a través del tema de resolución de dudas, factores que producen calentamiento en los conductores eléctricos. Adelante, Israel. Muchas gracias, Brian. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión de resolución de dudas. Y como bien apuntas, nuestro tema, factores que producen calentamiento en los conductores eléctricos. Este tema ya lo habíamos dado hace algunos meses y me gustaría dar una pequeña introducción para que las personas que nos estén acompañando y que no hayan participado en el webinar anterior puedan más o menos darse cuenta de qué se trata este tema. Y ya sea que tengan preguntas desde antes de que se hayan conectado o viendo lo que es la introducción, les surjan nuevas dudas, pues las puedan realizar aquí con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues miren, estamos hablando de factores que producen calentamiento en los conductores eléctricos y por tanto lo primero que tenemos que analizar es qué es un conductor eléctrico y qué lo conforma. Y bueno, pues un conductor eléctrico de una manera muy sencilla y simple está conformado por dos elementos. El elemento conductor, que es la parte metálica, y el elemento aislante, que es la parte plástica. Recuerden que los conductores eléctricos en lo general tienen forros plásticos de diferentes materiales. Sabemos que hay materiales aislantes diferentes al plástico, como puede ser la porcelana, como puede ser el vidrio, como puede ser la baquelita, bueno, otros tipos de materiales. Más sin embargo, de manera recurrente para los conductores eléctricos, preferimos lo que son los plásticos, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar a ese tipo de material. Bueno, pues en el caso de lo que es el material conductor, sabemos que hay dos posibles opciones, que es en este caso el cobre y el aluminio. Y en lo que se refiere a lo que son los plásticos, están aquellos que vienen de la familia de los termoplásticos, los termofijos y los elastómeros. Ahora bien, los conductores eléctricos, en el caso de lo que es su parte conductiva, van a tener nichos de acción muy definidos en caso de que sean cobre o aluminio. El cobre prácticamente es el material más usual que se va a utilizar en una instalación eléctrica y sobre todo en donde ya se esté teniendo a personas, o sea, donde se tenga ya una concentración de personas por reglamentación normativa, tenemos que usar el cobre. Y para lo que son solamente actividades ya más propias de transportación o de distribución de energía eléctrica, pues ahí, como recurrentemente pudiéramos ver en las calles, son conductores de aluminio. Pero entonces, en su mayoría, para lo que es la baja tensión y para lo que nosotros vamos a tratar de explicar, seguramente vamos a estar viendo cobre. ¿Sale? Ahora, en el material aislante, recuerden que tiene dos finalidades el material. Contener a los conductores, contener que los conductores eléctricos no choquen entre sí y que la energía eléctrica
brinque de uno a otro y se genere por ahí un problema. Y también soportar la tensión eléctrica dentro de lo que es el mismo aislamiento. Esa va a ser la actividad o función de este elemento. Y obviamente tendríamos que también hablar de lo que es el grosor de los conductores, parte fundamental dentro de la explicación de lo que son los cables, ¿verdad? Recuérdense que nosotros estamos transportando electricidad y el grosor de los conductores va a ser de suma relevancia, ya que el grosor nos va a permitir transportar una mayor cantidad de corriente eléctrica o una menor cantidad de corriente eléctrica. Algo muy sencillo de entender si lo comparamos con algo que sea familiar para nosotros, como probablemente pudiera ser una manguera. Si nosotros tenemos una manguera grande, pues probablemente sepamos que podemos transportar dentro de esa manguera una mayor cantidad de agua. Y si tenemos una manguera pequeña, pues sabemos de antemano por el tamaño del agujero de la tubería de esa manguera que podemos transportar poca agua. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo en lo que es el conductor eléctrico. Tenemos un espacio más grande en su sección transversal, podremos exigirle una mayor circulación de corriente. Tenemos una menor cantidad de sección transversal, pues le exigiremos una menor cantidad de corriente. Entonces ahí también sería sumamente relevante entender esa situación. Y bueno, pues volviendo un poquitín a lo que es el aislamiento, recuerden que las tensiones del voltaje que tengamos, ya sea en la casa, en el comercio o en la industria, van a ser también relevantes para la selección del aislamiento en función también de su grosor, porque a voltajes más grandes seguramente necesitaremos aislamientos probablemente más gruesos y especiales, ¿va? Bueno, eso para empezar el tema. Ahora, ya específicamente hablando de los factores que producen calentamiento sobre los conductores eléctricos, tenemos 6 que estoy aquí enumerando. El primero se llama sobrecarga, el segundo se llama cortocircuito, el tercero se llama falla a tierra, el cuarto falsos contactos, el quinto conductores de mala calidad y el sexto calentamientos por fuentes externas. Bueno, voy a dar una pequeña definición o introducción de cada uno de estos factores, pero siempre en el afán de que ustedes me pregunten algo ya más detallado. Me gustaría, y esta dinámica pues así lo dicta, ¿no? Que ustedes pregunten. De eso se trata, no es tanto como un tema. Esto solamente es una refrescada. Bien, pues una sobrecarga, sabemos que son excesos de exigencia que se le dan a un circuito eléctrico o a un equipo. Cuando nosotros lo trabajamos a un valor el cual ya está por arriba de lo que es normal según sus datos de fabricación. Y comparativamente hablando, pudiéramos suponer que es lo mismo que le pasa a un vehículo cuando en vez de meterle las 5 personas que le caben a un vehículo compacto, le metes 8 o 9 personas. Ahí estás teniendo una sobrecarga, pero de peso sobre ese vehículo. Y lo que se va a venir afectando sobre ese vehículo seguramente serían llantas, suspensión, amortiguadores, etc. Otro ejemplo que pudiéramos tener de sobrecargas pudieran ser aquellas que sean laborales, en donde te dejan más actividades de aquellas que normalmente haces y tú tienes una sobrecarga de trabajo. Eso pues obviamente te va a repercutir seguramente en situaciones de estrés o salud. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, enfocándonos a lo que ya es el cable, cuando se presenta una sobrecarga, tendremos el efecto del calentamiento sobre el conductor. Y pues obviamente esa temperatura que produzca este problema que se llama sobrecarga va sumada también a la temperatura ambiente y esto nos da el gran total de la temperatura que tienes ahí. Entonces sumas la temperatura ambiente más la temperatura que generaste al estar manipulando de manera incorrecta ese circuito o ese equipo
y vas a tener esa temperatura total y probablemente esté fuera de los rangos aceptables. Bien, eso solamente es, insisto, una probadita. Bien, ahora pasemos con una pequeña explicación de lo que es el cortocircuito. El cortocircuito es una situación que se presenta en una instalación cuando conductores eléctricos activos o no activos y no activos se unen. A ver, voy a tratar de explicarlo. En los circuitos eléctricos tenemos conductores de fase, neutro y tierra física. Cuando conductores activos se juntan con activos, sin pasar obviamente por una carga, se genera un cortocircuito. Y cuando un conductor activo toca a otro no activo, también se puede presentar un cortocircuito. Entonces, son circuitos en donde las resistencias bajan de una manera súbita porque no están pasando por ninguna carga y posterior a esto se eleva rápidamente la corriente, la temperatura también se eleva rápidamente, los campos magnéticos también se elevan rápidamente y producen que ese calor generado sea tan grande que funda el metal, funda el aislamiento y puede producir como una consecuencia un incendio. O sea, pudiera darse el caso. Entonces, los cortocircuitos son muy peligrosos. De hecho, son una de las causas por la que mayormente aquí en México se presentan los incendios. Y por tanto, un cortocircuito se pudiera dar por probablemente dos situaciones. El envejecimiento de los materiales, que con el paso del tiempo sucede, o la manipulación de estos materiales, ya sea porque se están instalando o porque alguien está haciendo algún mantenimiento y de alguna otra manera esos conductores eléctricos se ponen en contacto y producen ese cortocircuito, el cual pues obviamente no es bueno, ¿verdad? Entonces, los cortocircuitos también son factores que producen calentamiento en los conductores y sobre todo de manera súbita, muy rápidamente. Cuando en un circuito eléctrico no se tienen protecciones que liberen esta falla de una manera muy rápida, lo que tenemos como consecuencia es que el circuito puede resultar dañado en mucha extensión de él. Ese es un problema que tenemos que ir contemplando siempre a la hora de hacer instalaciones, que pueda presentarse una situación de cortocircuito y tener que nosotros prever las protecciones para que al presentarse esta falla, la protección actúe. Bien, las fallas a tierra. Bueno, pues una falla a tierra es el contacto que se da entre un conductor activo y una parte metálica la cual no está diseñada para transportar energía eléctrica en condiciones normales. Por ejemplo, si nosotros tenemos el housing de una lámpara o lo que es la parte exterior de la lavadora, la secadora, esas partes metálicas están asociadas a una parte eléctrica interior, más sin embargo, esos elementos no deben de darnos toques. ¿Qué pasaría si nosotros recibimos una descarga al tocar el exterior de un refrigerador, de una lavadora, de una secadora? Pues quiere decir que hay una falla a tierra. Y las fallas a tierra son las más peligrosas porque se presentan en la instalación y son detectables al cuerpo humano. Y aparte, si no nos damos cuenta, tal vez de manera física, nos vamos a dar cuenta en el recibo porque se está fugando la energía eléctrica. Así como de repente se rompe una tubería en su casa y les va a salir más caro el recibo de energía eléctrica, pues acá también va a suceder lo mismo. El detalle cuando se rompe una tubería es que te puedes mojar y pues a lo mejor la cuenta sale caro, ¿no? Pero acá, aparte de que te pueda salir cara la electricidad, te puede costar la vida si al momento de tocar esos conductores, esos elementos electrificados, la electricidad pasara por algunas partes muy específicas de tu cuerpo y con una cierta magnitud y tiempo puede causar daños severos o inclusive la muerte. Entonces, los sistemas de puesta a tierra son elementales para que las fallas a tierra cuando se presenten sean disparadas. Por tanto, pues también podríamos tener ahí un punto de preguntas si así ustedes lo deciden. Bien, el punto número 4, falsos contactos. Los falsos contactos
son, así como su nombre lo dice, contactos débiles entre conductores eléctricos o entre conductores eléctricos y terminales. Esto significa que hay un pequeño chisporroteo de electricidad entre las partes metálicas asociadas a la unión y por tanto, como la unión no es sólida, no es firme, se presenta un efecto térmico. Este efecto térmico va a producir obviamente calor tangible y ese calor que se está generando, pues es también dinero que se está perdiendo, porque realmente lo que tú necesitas en el manejo de la electricidad, pues es que fluya de un lado a otro, haga el servicio que tú quieres, que te prenda la lámpara, que te prenda el equipo, pero pues no estás pretendiendo que se caliente un cable o que se caliente una terminal. Pero la energía que está desviándose para hacer esa actividad de calentar ese material o ese elemento te está costando dinero. Entonces, los falsos contactos pueden también producir calentamiento en los conductores eléctricos y si esos falsos contactos se mantienen constantes, el deterioro de los materiales puede también producir bueno, ahora sí que depende de las magnitudes, puede producir un incendio. ¿Sí? Bien, el punto número 5, los conductores de mala calidad también producen calentamiento en los conductores eléctricos, porque normalmente estos conductores de mala calidad están elaborados de tal manera de que las secciones transversales no cumplen normativamente sus tamaños, la calidad de los materiales no son buenos, el cobre viene reprocesado, el aislamiento viene reprocesado, los pasos de cableado son diferentes a los normativos. Bueno, una cantidad muy grande de situaciones que se pueden presentar que a la hora de que nosotros lo adquirimos, pues sentimos que hicimos algo correcto porque probablemente nos ahorramos unos pesos, pero a la hora de utilizarlo es cuando tenemos realmente el problema, porque ahí vamos a ver la calidad real de ese material, cuando ya se esté exigiendo sobre él un trabajo. Entonces, en lo que son conductores de mala calidad, tenemos obviamente pues un factor muy, muy importante de calentamiento en los conductores. Y lo que es el último punto, calentamiento por fuentes externas. Aquí podemos hablar de elementos que estén produciendo calor, como, no sé, hornos, puede ser fogones, algo semejante. Incluso si ustedes tienen algún equipo que no deba de recibir de manera directa el sol y le está pegando el sol, también incluye una temperatura adicional, lo que va a producir que los conductores eléctricos se calienten por arriba de lo que es algo normal y tengamos obviamente problemas. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Bien. Ahora, pues pasemos a la siguiente lámina. Por tanto, esa emanación de calor es un efecto Joule. El efecto Joule es un efecto perjudicial porque calienta a los conductores eléctricos y es algo que obviamente no se puede evitar. O sea, el calentamiento de los cables a la circulación de corrientes no se puede evitar, pero sí se puede tener bajo control. Y por tanto, si nosotros salimos de algo normal en lo que es la circulación de corriente sobre un conductor eléctrico o no cuidamos los factores antes mencionados, esos materiales se van a ir degradando y pues obviamente tendremos un problema mayúsculo. Entonces, el fenómeno Joule es el efecto irreversible por el cual un conductor, por el cual a un conductor que circula una corriente, va a producir calor, ¿sale? Ese es un efecto que siempre vamos a tener en los conductores eléctricos. Pero insisto, si nosotros manejamos a los conductores eléctricos dentro de los parámetros de fabricación, vamos a tener todo en orden. Aquí el problema es cuando nosotros rebasamos los valores que el fabricante o la normatividad colocan como límites. Y por tanto nosotros podemos darnos cuenta de que si un conductor eléctrico está sobrepasado en sus capacidades, nos durará muchísimo menor tiempo de la vida útil que reporte el fabricante. Hay muchos ejemplos reales al respecto. Yo recuerdo que aquí donde estamos físicamente en Guadalajara, revisé un restaurante hace años y se dispararon las protecciones cuando yo estaba físicamente en el inmueble. Al momento de levantarme de donde estaba sentado,
le comenté a la persona que estaba como encargada del local que si me daba permiso de hacer una revisión. Entonces, hice una revisión rápida, una revisión visual, vi lo que estaban conectando y básicamente yo le dije, mira, por favor, ese cable que tienes expuesto ahí, ahí cerca de contigo, tócalo, te aseguro que está hirviendo. Y la persona lo tocó y me dijo, ¿cómo sabías eso? Digo, bueno, pues es que es muy normal, estás metiendo un calibre muy pequeño, estás metiendo muchas cargas y no tienes balanceado tu tablero. Entonces aquí tienes un problema y seguramente no es la primera vez. Y sí, efectivamente no era la primera vez, ¿no? Entonces, eso se va a notar, se va a suscitar cada que nosotros estemos sobrepasando las capacidades de lo que son los conductores eléctricos o, insisto, no tomemos en cuenta los diferentes factores que pueden presentarse. Ahora, el efecto Joule, la parte más grave del efecto Joule es que llegue a una temperatura tan grande que el aislamiento se incendie, ese material ya incendiado encuentre otros materiales inflamables, puede ser, pues no sé, una cortina, puede ser la alfombra, puede ser un mueble, y termine conflagrándose un incendio. Esto quiere decir que aunque los conductores sean pues buenos, si nosotros abusamos de ellos, tendríamos por ahí la posibilidad de producir sobre ellos un incendio. Y bueno, los materiales de buena calidad tienen elementos retardantes, tienen antiflamas, tienen diferentes características técnicas que hacen que esto sea realmente minimizado. Pero bueno, si nosotros estamos abusando de manera recurrente sobre un producto como estos, probablemente pudiéramos llegar al punto de que se queme. Ahora, la normatividad habla que en conductores eléctricos de 0 a 2000 volts tenemos temperaturas normadas, en lo que los aislamientos no deben ser rebasados. Y estos valores son 60 grados centígrados, 75 grados centígrados y 90 grados centígrados. Y para casa habitación siempre tendremos un tope de 60 grados centígrados. No podemos rebasar de esos valores para una casa habitación. Para instalaciones mayores a 100 amperes y ya de un seguramente tipo diferente a una casa, como puede ser un comercio o una industria, se puede contemplar un valor de 75 grados centígrados. Y para instalaciones de grandes cantidades de amperaje, se puede tener hasta una consideración de 90 grados centígrados. Y obviamente habrá un tipo de aislamiento especial para soportar estas temperaturas. La tabla 310.15b16 de la norma oficial mexicana NOM 001C de 2012 nos da la pauta para saber qué ampacidad puede soportar un conductor de un calibre específico a una temperatura específica. Y bueno, pues mencionarles a todos los que nos acompañan aquí en este webinar que la pérdida de calor se puede llegar a calcular si nosotros quisiéramos con esta fórmula que tenemos aquí a la mano, la cual es potencia perdida en la línea es igual a lo que es la resistencia de la línea multiplicado por la intensidad que circula en el cable o en el circuito al cuadrado. Podemos obtener entonces la cantidad de watts perdidos y podemos hacer después una conversión, probablemente a temperatura, si lo quisiéramos manejar así, pero pues aquí ya podemos ver de primera instancia qué tanta potencia pierdes al no cuidar factores que van a producir el calentamiento sobre los conductores eléctricos. Y bueno, pues esto que estamos mencionando es, insisto, solamente una introducción. Yo le regreso los micrófonos a Brian en espera, pues, de que ustedes tengan por aquí dudas que quieran exponernos. Adelante, Brian. Muchas gracias, Israel. Te agradecemos bastante por esta breve introducción. Creo que nos fue de mucha ayuda refrescar un poquito el tema para poder sacar algunas dudas que tengamos. Y pues sobre todo agradeciéndote la valiosa información y complementaria de todo el tema que nos acabas de brindar. Bueno, vamos a
a entrar a un breve espacio para responder las preguntas que nos puede hacer nuestro chat en vivo o algunas preguntas que nosotros tenemos también a través de nuestras redes sociales. Adelante. Y vamos a empezar. Tenemos una pregunta que viene en nuestras redes sociales, que esta pregunta la realiza la persona, Juan Quintero se llama, y nos dice, ¿tiene importancia la selección de los conductores eléctricos en una instalación? Bien, gracias a la persona que nos elabora la pregunta. Y miren, claro que tiene importancia. Una correcta selección de los conductores eléctricos nos va a permitir que la transmisión de la energía eléctrica fluya de manera segura y eficiente. Nosotros tradicionalmente en México no tenemos mucha cultura de hacer las cosas bien. Así que si hacemos las cosas bien, tenemos una, pues entre comillas, una garantía, ¿verdad? De que no va a haber algún problema al futuro. Y entre estos problemas, pues la selección del conductor eléctrico va a ser de suma relevancia calcularlo bien, porque aquí cuando no se calcula bien un conductor eléctrico, tendremos problemas eléctricos y problemas económicos. Los problemas eléctricos probablemente se presenten primero y después vienen los económicos, cuando la instalación presenta fallas y estas fallas necesitan ser corregidas y tenemos que hablarle al electricista y el electricista pues cobra sus honorarios. También la parte económica puede ser ahí más amplia en el sentido de que, bueno, probablemente se descompuso la instalación y ahora te va a tocar cambiarla. ¿Y quién de nosotros tiene el dinero a la mano pues, para hacer una inversión del cambio total de una instalación por la negligencia de una mala selección de conductores? Pues no está muy fácil. Entonces, tiene mucha relevancia la correcta selección de los conductores eléctricos en lo que son casas habitación, en los comercios y en las industrias. Claro que tiene mucha relevancia. Así es, Brian. Así es, Isidra. Esto complementando pues lo que comentaba que siempre es bueno, principalmente para evitar este tipo de problemas, tener una previa o un previo diseño de nuestra instalación, validando sobre todo que esté cumpliendo con nuestra normativa oficial mexicana, porque en ocasiones realizan el diseño, pero basándose en tablas que no son propiamente de la normativa oficial mexicana. Entonces siempre es bueno Claro. considerarlo y acercarse con una persona experta en el tema o que tenga el conocimiento necesario para poderlo validar, sobre todo evitándonos tener estos problemas. Sí, pues definitivo. Mira, yo creo que si te duele la cabeza y te sientes mal, pues vas con el doctor, ¿no? O sea, no sería muy propio, y respeto yo obviamente todos los oficios, pero no sería muy propio el que una persona que no es electricista te calcule la instalación y te la ejecute. Probablemente sí, estoy de acuerdo, te va a salir un poco más, caro, entre comillas, ¿verdad? Digo, ¿a qué le llamamos caro? Que a una persona especialista te haga tu diseño, pero como por ahí decimos, el que compra barato compra cada rato. Y es una inversión que se supone que va a ser para muchos años, porque una casa habitación no la compras para destruirla en 5 o 6 meses, o sea, la compras para que te dure 50, 100 años. Entonces, lo que hagas en ella tiene que ser bien y a la primera. Así es. Exactamente, siempre hay que hacerlo bien y a la primera, como usted lo dice, para evitarnos a futuro grandes problemas. Tenemos Así otra es. pregunta de nuestro chat, que es de Ricardo Cabrera. Nos dice, Inge, buenas tardes. En una falla a tierra, ¿cómo podemos corregirla? Excelente tema. Falla tierra, wow. Miren, las fallas a tierra, como yo les mencioné, son contactos que se producen entre partes eh, que no deben ser electrificadas con partes activas. Entonces, es un cable que ya tocó una pared, ya tocó el piso, ya tocó un chasis, ya tocó una estructura, ya tocó un housing, ya tocó algo. Y esas fallas pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Permanentes es cuando el cable que está haciendo ese contacto está todo el tiempo energizado. Y temporales son cuando ese cable, por alguna acción de bajar o subir un switch o un apagador, solamente genera la falla en esos momentos específicos. Esas son fallas un poquito más complicadas de encontrar porque de repente apagas
el interruptor de la luz y la falla desaparece. Entonces, ¿qué estará pasando? Y uno no se da cuenta. Pero bueno, en general son contactos que se producen así. Ahora, cuando ya tienes esa falla y ya te diste cuenta, pues es obviamente porque te diste un toque o porque te llegó caro el recibo. O sea, no hay de otra. No creo que la instalación te haya dicho, oye, estoy mal. Pues eso no sucede. Entonces, si ya te llegó caro el recibo, también tuvo que haber incrementado un valor que te haya brincado. Si estás pagando 300 de electricidad, 300 pesos, y de repente te llegó a 900, pues ya te brincó. Pero hay veces que te brinca y muchísimo. Pueden llegar a veces a, no sé, 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Me ha tocado a mí ver esos casos. Entonces, ¿cómo abordar el problema? Ya te diste cuenta de que hay una falla. Entonces, no hay que hablarle, disculpen la expresión, pero no hay que hablarle a don toques. A esa persona que probablemente no tiene la especialidad para resolver ese problema. Miren, insisto, yo no tengo problema con los oficios, pero zapatero a tus zapatos. La persona que te va a brindar la mejor asesoría es la que ya sabe de qué estamos hablando. Y entonces esta persona va a llegar y te va a decir, ok, me estás hablando por una falla de tierra, ¿verdad? Sí. Empecemos y va a sacar sus equipos de medición, va a hacer desconexiones de lo que son tableros, va a empezar a separar las líneas y de una u otra manera va a llegar al punto donde está la falla. Te la va a corregir y se va a acabar el problema. Y una vez que te corrija, te tiene que ofrecer algo más, porque pues una persona simplemente que no tiene mucho conocimiento probablemente te encuentre la falla y hasta ahí. Pero no, te tiene que ofrecer algo para que esto no vuelva a pasar. Eh, y ese algo seguramente va a ser un sistema de puesta a tierra, que cuando en un futuro probablemente se pueda volver a presentar una falla similar, el sistema de puesta a tierra te proteja y dispare las protecciones y te avise que hay algo que está mal en la instalación. Que cuando se presenta una falla a tierra y te das cuenta por los toques o por la electricidad consumida, pues sabes que no te está protegiendo nada, ¿verdad? Entonces, un sistema de puesta a tierra va a ser la siguiente recomendación después de haber corregido el problema. Y pues él te va a decir, oye, pues en función del tamaño de tu propiedad, en función de las cosas que tienes, te conviene este. Y este de 5 pesos, este de 8 pesos o este de 10 pesos. Sí, es un ejemplo. Entonces, esa sería la gran ventaja de haber agarrado o haber seleccionado a una persona que sí le sabe al tema, ¿no? Entonces, es corregir y ofrecer una solución para que no vuelva a pasar. Y si llega a pasar, para que esa solución que te ofreció te proteja. Esa sería la forma de abordarlo. Tiempo atrás una persona me platicaba, oye, tengo un problema de falla tierra, le voy a poner una varilla. Le dije, no, no, espérate, lo que pasa es que la varilla por sí sola no te va a corregir el problema, porque el problema ya existe. Primero, corriges el problema y después evitas que vuelva a pasar el problema. Y sería la forma de abordarlo, porque si ponemos solamente las varillas sin corregir, pues vamos a provocar ahí cortos o disparos de la protección, ya que el problema persiste. Entonces, primero solucionamos el problema y después ofrecemos productos y equipos y conexiones que nos protejan en caso de que a futuro se vuelva a presentar este tipo de falla. Así es, Ingisra. Este tipo de temas siempre es muy necesario considerar la seguridad propia y de las personas que nos rodean. A veces, como bien lo mencionabas, lo barato sale caro. Entonces, siempre es preferible hacerlo de la manera correcta, la primera, y sobre todo considerando la seguridad de nuestro hogar o de cualquier instalación o lugar donde se vaya a realizar alguna modificación, alguna reparación. Siempre hay que considerarlo pensando principalmente en nuestra seguridad, que muchas veces no lo recalcamos, pero es importante no solo para nosotros, sino para quienes están a nuestro alrededor. Mira, Brian, déjame te comento algo que probablemente explico muchas veces en cada curso que tengo. Cuando la gente me empieza a hablar acerca del costo de los materiales que protegen la instalación y que protegen a las personas, lo ejemplifico con algo muy sencillo. Yo les digo, miren chicos, sí, probablemente ustedes vean que un interruptor de falla tierra
pues es más costoso que uno regular. Probablemente un sistema de tierra física bien hecho, pues sí es más costoso que uno que te puedas encontrar aquí en la esquina. Pero vámonos a lo que es práctico. ¿Cuánto cuesta la seguridad de tu hija, de tu hijo, de tu mamá o de tu papá? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta su integridad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le pondrías de precio? Y empiezan ellos a entender lo importante. Dicen, no, no, es que no tiene precio, o sea, es invaluable. Ah, perfecto. Pues entonces, eso que tú consideras que es invaluable, lo proteges con este dispositivo que te vale 300 pesos o 400 pesos. Entonces, si te pones a comparar lo invaluable con algo que adquieres con dinero, pues entonces ya no es costoso. Y la idea siempre es vender el proyecto eléctrico a través de la seguridad, porque si lo tratas de vender a través de solamente costos, no te van a entender. Sí, exactamente. A veces no vemos el más allá, nos enfocamos en el qué tan barato nos sale. Pero creo que ese no es el enfoque. El enfoque hay que verlo mucho más allá. En qué tan caro me va a salir en un futuro o a corto plazo, ¿verdad? Oye, Entonces, tenemos otro. yo no ¿Mande? me veo, yo no me veo viendo una carrera de Checo Pérez con llantas de marca libre. No, 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 yo no. tampoco, fíjate. Sería muy complicado ver esa carrera. Bueno, tenemos otra pregunta, Isra, por parte de nuestro chat de Daniel. Nos dice, buenas tardes. Me ha pasado que al pelar un cable está verde el cobre. ¿Por qué pasa eso? ¿Y aún puede utilizarse? Ok, bueno, los conductores eléctricos, cuando reciben humedad, tienen la característica de autoprotegerse. Y las dos formas en las que podemos encontrar a esos materiales es oxidados o sulfurados. Cuando son óxidos son rojos o rojizos y cuando son sulfuros son verdes. Cualquiera de los dos, en el caso del cobre, sigue siendo conductor y te sigue sirviendo, aunque obviamente no se ve bonito. Pero también, aunque te siga funcionando, si es que lo compraste de un fabricante, el proceso que él está llevando para elaborar el producto tiene un problema, ¿ok? O sea, vamos separando las cosas. Eléctricamente hablando, el metal no va a tener mayor ciencia, no va a tener mayor problema porque sigue siendo cobre y esos materiales, ya sea oxidados o sulfurados, pues siguen siendo conductores. Pero en la otra cara de la moneda, tú dices, ok, pero pues yo no lo compré así, o sea, yo no lo quería así. Se supone que mi material debe ser virgen, debe ser naranja claro o durazno, o sea, un color parejo, estable. Entonces, aquí como que serían dos caminos que seguir, ¿no? Técnicamente hablando, sí, no tienes mayor ciencia, pero ese producto que estás adquiriendo de ese fabricante en particular seguramente tiene un proceso en donde tienen ahí un error, un problema, porque parte de la humedad del proceso antes de que seguramente llegue el extruido del plástico, recibe la humedad, se queda atrapada y genera esa oxidación primaria o esa sulfatación dentro del metal. Entonces, habría que tener cuidado. Pero vamos a suponer que no es un material nuevo, sino que es un material que ya te encontraste. Si este material solamente tiene dañada una punta, vamos a hablar de 5 o 10 centímetros, pues si estéticamente te hace ruido, pues córtala y más adelante, más adentro de lo que es ese conductor, pues vas a encontrar ya un color normal de cobre, ¿no? Y listo. Eh, Otra de las situaciones que se puede presentar aquí es que am, algún proceso térmico esté recibiendo ese material y que se genere ese tipo de autoprotección del metal, ¿no? Aquí también sería cuestión de echarle ahí una revisada. Y pues sí, me gustaría, si el compañero nos está escuchando, que especifique si ese material del que nos platica lo está teniendo de esta manera de nuevo o ya es un proceso que lo encontró, ¿verdad? Me tocó el caso de un lugar donde hacen cerveza
y este proceso de la cerveza necesita cocimiento y después ocupa enfriamiento. Y un cable alimentaba a esos procesos y entraba a la parte fría, a la parte caliente, y había un choque térmico y se producía por ahí ese tipo de situaciones de que se ponía verde. Entonces, habría también que analizar si el propio proceso en el que tú tienes ese circuito o esa instalación puede que esté generando esa autoprotección de los metales, ¿no? Pero bueno, habría que tener una revisión un poquito más profunda del tema, ya específicamente, ¿no? De qué es lo que está pasando. Efectivamente, Israel, que no es lo mismo, como bien lo decía la pregunta, o como bien lo decías tú, que ya el material venga dañado por parte de fabricación a que con el tiempo se vaya desgastando, que al final de cuentas es un desgaste por el tiempo, pero pues hay que recordar que el cobre tiene una larga vida de duración, entonces puede soportar muchos desgastes, tanto la corrosión como otros factores ambientales, pero siempre considerando que esté bien instalado, porque a veces incluso las conexiones bimetálicas son las que pueden causarnos que el mismo cobre o el cable tenga algún defecto, pero eso ya son problemas Situaciones externos. muy particulares, exactamente. Así es. Tenemos otra pregunta, Isra, ¿nos puedes apoyar? Esta es de nuestras redes sociales por parte de Ok. Omar Salazar. Es bastante interesante. Dice, ¿qué sucede si la sección o grosor que se usa es menor al necesario? Ok, bueno, pues como primera situación tendremos una mayor resistencia. Es algo muy común. Eh, Tendremos aquí también una caída de tensión más grande y tendremos una mayor temperatura. Son los tres aspectos que vamos a tener presentes. Y pues cada aspecto va a ser malo, ¿no? Tienes un aumento de la resistencia, pues eh, la circulación de corriente va a ser deficiente, ¿no? Tienes un aumento de temperatura, el aislamiento va a sufrir. Tienes una caída de tensión más grande, pues los dispositivos que estás conectando van a tener problemas a la hora de ser accionados. Entonces, el calcular un mal calibre es algo recurrente para personas que no le quieran echar lápiz y papel al tema, pero más allá de un tema económico, pues es un tema que te va a producir por ahí problemas en los equipos, problemas en la economía y pues hay problemas seguramente de prestigio, pues, si tú hiciste la instalación, claro, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a irnos con otra preguntita de nuestras redes sociales porque también están bastante activos. Y nos dice, esta también es bastante interesante y creo que es muy importante recalcarla porque a veces no consideramos esto al momento de una instalación. Dice, bueno, el nombre de la persona es Lidia Garza, nos comenta, ¿cuáles son los colores que se deben usar en los cables? Ok, gracias por la pregunta. Miren, los conductores eléctricos tienen por parte normativa colores con los cuales podemos identificarlos. Así que lo primerísimo que tuviéramos que entender, pues es que los conductores se dividen en aquellos que son activos y no activos. Obviamente, en términos ya más terrenales, estamos hablando de fases, neutros y tierras físicas. Así que lo que es el neutro debe ser blanco o gris claro. Lo que es la tierra física puede ser verde, verde con franjas amarillas o desnudo. Es el que usamos en las varillas o en los aterrizamientos, ¿verdad? Y lo que son las fases, porque en nuestro sistema que es polifásico podemos tener hasta tres, aquí en nuestro país, pues son colores distintos a los antes mencionados. Y estos colores, pues mucha gente a veces cree que son normativos y no lo son. Son, pues obviamente, los sugeridos, ¿verdad? Los que nosotros por razones muy lógicas usamos, el negro, el rojo, el azul, el café, pero con el hecho de respetar lo que la norma dice, que es cualquier color a los antes mencionados, que en este caso es el blanco, o el gris claro, o el verde con franjas amarillas o desnudo, pues todos los colores que pudiéramos suponer o inventar,
pueden caer en el lado de las fases. Entonces, ¿cuáles son los colores que realmente usamos en las fases por tal vez conveniencia de nosotros los electricistas? Pues es el negro, el rojo y el azul, son los más comunes. Pero no se encasillen a decir, no, es que la norma dice que los colores son estos. No es cierto. En el lado de las fases es libre siempre y cuando respetes los otros colores. Exactamente, es algo muy importante porque a veces en lo personal, como bien lo decía el ingeniero, no tengo nada en contra de cualquier oficio que se pueda realizar, pero en ocasiones nos encontramos en instalaciones que es el mismo color para todo, tanto la fase, el neutro, la tierra, y es muy complicado porque si la persona no sabe cómo hacer las pruebas adecuadas para identificarlos, puede provocar un cortocircuito, dejar algo mal conectado, tener una sobrecorriente y ocasionar un sinfín de problemas solamente por no querer o identificar el cableado de manera correcta. Entonces Claro. siempre hay que considerar Y, eso. no, y sobre todo también después de que cometieron el error de meter a veces el mismo color para todo, otro error también sumamente grave es que dentro de las propias tuberías dejan empalmes y de otros colores, o sea, empezaron con verde y terminaron con rojo. O sea, es un doble pecado ahí. Cuando la persona trata de hacer algún trabajo, empieza a ver, según su conocimiento, los códigos y algo que probablemente para él es fase, pues resulta que lo metieron como neutro y algo que a lo mejor seguramente es tierra física es fase y bueno, es un lío, ¿eh? Es algo muy normal y muy común en las personas que no tienen una instrucción técnica y que dicen, bueno, pues yo no soy ingeniero, pero yo hago que jale. Pues sí, pero recuerden que el que jale en las cosas, pues cualquiera puede hacerlo. La idea es que funcione con seguridad, respetando las normas, que sea económico y que sea seguro. O sea, tiene que reunir varias características para que tú puedas decir, ah, sabes que hice un buen trabajo. No nomás el que jale, pues el que jale lo puede hacer cualquiera. Exactamente, digo, a veces, digo, no hablo específicamente de un caso, pero en ocasiones hay gente que, Don Beto, el de la esquina, nos dice, yo lo puedo hacer, pero la instalación queda pues mal hecha por economista pues ya sabes cómo a veces somos los mexicanos en ocasiones. Entonces siempre es bueno es considerar, eh, tomar estos factores, tanto los colores y la identificación de una manera correcta, no solo para quien lo instaló, sino para que futuramente, si se tiene que hacer algún mantenimiento, alguna reparación, pueda ser mucho más sencillo manipular el cable. Estamos hablando de corriente eléctrica en baja tensión, pero si es un golpecito fuerte si nos toca, ¿verdad? Claro, claro. Y fíjate que hablando de eso, hay un meme de un tablero y de un registro eléctrico en Estados Unidos y decía en inglés, eh, como lo dejaron como una nota a futuro a alguien que llegara a ese tablero o a esos registros. Y decía, si tú realmente no eres un electricista, por favor, no le metas las manos. O sea, Exactamente, sí, sí, sí. ya te están diciendo, no, es que si no eres de verdad, mejor no le muevas. Así es, eso es bastante cierto. Tenemos otra pregunta en nuestro chat, Ingirra. Está un Ok. poco interesante y un poco larga, pero vamos a tratar de tomar el tiempo necesario para responderla. Esto nos hizo llegar la pregunta A.Alba. Nos dice, buenas tardes, ingenieros, ¿por qué se produce el calentamiento en conductores a causa de una alta distorsión armónica en corriente? Efecto causado en conductores de alimentador de un banco de capacitores, donde ya se detectó alta distorsión armónica. ¿Se ha topado con estos casos? ¿De qué forma lo han atendido? Bueno, me topé una sola vez con esa situación en un casino que estaba a unas 3 o 4 cuadras de las oficinas donde dábamos las clases. Ahí se presentó, punto número uno, el aumento de los voltajes. Y punto número dos, el aumento de las temperaturas. El detalle fue de que no era algo sencillo de analizar porque recuérdate que cuando ya tenemos armónicos necesitamos por fuerza meter equipos de calidad de energía
para que nos chequen cuáles son las armónicas, cómo están las distorsiones, cuáles son sus porcentajes, si las correcciones realmente las está haciendo el equipo que tienen para hacer esas correcciones o no. Bueno, hay varias situaciones. Cuando nosotros recibimos esa instrucción de ir a dar una revisada, pues lamentablemente los clientes no quieren pagar la revisión de calidad de energía porque es algo costosa. El hecho de que tengas ya un inmueble que presenta este tipo de fallas de armónicos, pues no estamos hablando de una casa habitación, estamos hablando seguramente de una industria. Y va a necesitar probablemente hacerse esta revisión que menciono en el centro de carga que presenta el problema, o si no sabes dónde está el problema, en los diferentes centros de carga. Y pues el equipo debe de ser instalado por un técnico electricista, debe de durar, lo más ideal sería un ciclo de 24 horas. Una vez que ese dispositivo haya censado la información, se tiene que llevar con el ingeniero que traduce toda la información y después hace el reporte para que se lo podamos presentar al cliente con las posibles soluciones. Entonces, todo eso conlleva, pues, obviamente, horarios que la mayoría de las gentes no quieren pagar. Entonces, aquí nosotros no pudimos dar una solución, ya que no se nos autorizó el meter el dispositivo para censar la calidad de energía. Pero, como yo siempre digo, las cosas no pasan de la noche a la mañana. Es algo que probablemente esté presentándose por situaciones externas, equipos externos que una empresa empezó a instalar o una industria cercana a nosotros instaló y que está contaminando la calidad de la energía eléctrica en nuestra propiedad. Es por algún equipo que internamente nosotros adquirimos nuevo y que estamos colocando en marcha que nos produce también ese problema. O es porque algún equipo que está filtrando este tipo de problemas, los filtros armónicos, ya dejó de funcionar. Entonces, habría como que una línea de tiempo que seguir. Oye, ya revisé esto y esto no es, entonces reviso esto otro y probablemente tampoco es. O sea, tú vas marcando ahí con un cronograma de actividades que revisar primero y que revisar después para poder encontrar la falla. Este tipo de problemas se presentan, por ejemplo, aquí en Guadalajara, muy seguido a las empresas que están alrededor de la siderúrgica de Guadalajara, porque ya saben que la siderúrgica, bueno, para los que no sepan, funde metal con inducción eléctrica, entonces produce por ahí una contaminación pues bastante notoria en la calidad de la energía de la red alrededor de donde está su lugar físico de instalación, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia para proceder es que una vez que se detecte un problema de esta naturaleza, yo creo que sí o sí necesitamos hablarle a un especialista en calidad de energía, que meta los equipos especiales que necesita meter, que haga el corrido de la información que obtenga y que nos dé un diagnóstico y una posible solución. No pudiera yo dar una receta diferente porque pues obviamente si no hacemos una revisión a conciencia, cualquier opinión que demos antes de una revisión pues es solamente una especulación. Entonces no sería lo más ideal. Así es, hay que recordar que en este tipo de situaciones, cuando tenemos armónicos presentes en una instalación, se debe a muchas causas, a veces incluso un sobredimensionamiento del mismo circuito, que bien lo decía el ingeniero, a veces tenemos una instalación ya hecha y una empresa dice, yo voy a meter una línea de motores al mismo circuito, pero sin considerar las posibles fallas por agregar de más o sobrecargar el mismo circuito. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando tenemos muchos motores o una línea de motores asíncronos o cualquier otro tipo de motor? Eso es lo que nos provoca cuando no evaluamos anteriormente, de poder hacer la instalación. Entonces ahí ya hay que meternos en temas de hablar a un especialista en calidad de energía y ahí es donde ya entramos en un tema más amplio de filtro de armónicos, de rediseñar esto. Entonces es un tema más complicado, pero sí tiene mucho que ver
el sobredimensionamiento y a veces incluso también el desgaste de los conductores, que en ocasiones ya son instalaciones viejísimas que te puedes encontrar en una empresa y no se considera el daño que pudiese tener o corregir el mismo daño para una nueva instalación. Siempre pasan ese tipo de situaciones, pero son bastantes causas las que pueden generarnos problemas armónicos dentro de una instalación. Sí, correcto. E inclusive el simple hecho de separar los cables, porque hay gente que a veces no sabe eso, el separar las fases y los neutros y mandarlos separados y unirlos en un punto B, nos provoca o inductancias o capacitancias. Entonces, no debemos tampoco hacer cosas que no sepamos hacer. Exactamente. Ya nada más por último, Isidra, antes de finalizar, porque ya estamos cortos de tiempo, hay una pregunta bastante rápida que nos dice Ricardo Cabrera. Inge, ¿qué tan recomendable es poner el cable de tierra desnudo en una instalación residencial? ¿El cable de tierra desnudo te refieres a toda la parte interna de la propiedad o solamente el que va a la varilla? Fíjate que no me lo especifica, pero quiero suponer que se refiere a la varilla, quiero suponer. Bueno, ¿qué te parece si los contestamos de ambos para que abarquemos todo? Sí, perfecto. Bueno, como la norma lo especifica, podemos usar un verde con franjas amarillas o un desnudo para las tierras físicas. El hecho de que en una casa habitación no sea tan común es porque los conductores desnudos se venden por kilos y normalmente se venden en bobinas. Entonces, eh, por más pequeña cantidad que tú compres, no creo que vayas a consumir, no sé, voy a hablar de una cantidad de 30 kilos de cobre desnudo. Es demasiado. Entonces, la presentación más fácil para nosotros en una casa de habitación sería las cajas de 100 metros en plástico, en el plástico verde. Pero no tiene ningún problema el que ustedes metan un conductor desnudo de tierra física. Acá nosotros, en el Centro de Capacitación Carso de Guadalajara, cuando practicamos las instalaciones en nuestros tableros, eh, siempre y cuando haya el cable desnudo que nos lo mande la fábrica, lo practicamos en desnudo, sin problema. Y si, por ejemplo, en ese periodo de tiempo nos mandaron el forrado o se nos acabó el desnudo, pues practicamos con el otro también, porque estamos dando cumplimiento a la norma, no hay ningún problema. Y el que va físicamente a las varillas de puesta a tierra o a los electrodos de puesta a tierra, también puede ser sin ningún tipo de problema desnudo. Y mucho más cuando se manejan arreglos como pueden ser en paralelo, como pueden ser deltas o como pueden ser cuadrados o mallas. Ahí, pues por fuerza y por lógica lo vamos a meter desnudo. Además de que si ya va en el suelo y va a varillas y varillas, normalmente son calibres, pues ya estamos hablando seguramente del orden de los ceros, de tamaños gruesecitos, y que lo más seguro es que se tengan que unir a través de una soldadura exotérmica. Y estas soldaduras exotérmicas requerirán por obvias y lógicas razones que estén desnudos. Mientras mayor contacto tenga el conductor de tierra física con el subsuelo, pues es mucho mejor. Y esto solamente se logra cuando está desnudo. Así que a la pregunta, la respuesta concreta es no hay problema. No hay problema que se meta desnudo ese conductor. Perfecto, Ingisra, le agradezco mucho tomarse el tiempo de apoyarnos con el tema y de realizar estas preguntas. Lamentablemente ya no nos queda el tiempo necesario para responder todas las preguntas, pero les vamos a dejar aquí en el directo una breve encuesta a través de un código QR que va a estar en la diapositiva. Antes de finalizar, no sé si tenga algo más que agregar, Ingisra. Pues yo quedo a sus órdenes aquí en mi correo electrónico. Si se madura por ahí en su mente alguna pregunta del tema y quisieran hacerla llegar a su servidor, con mucho gusto la podemos responder. Y pues estamos atentos a cualquier comentario a través de redes sociales y agradecerles el tiempo que dedicaron a estar con nosotros. Perfecto, Ingisra. Pues muchas gracias a todos. Les agradezco amablemente a todas las personas que nos hicieron llegar cada una de sus preguntas. Les recuerdo que si no nos ha dado el tiempo de contestar sus preguntas, les pido que nos hagan llegar a través del correo electrónico que aparece en la diapositiva las preguntas que no pudimos completar.
Asimismo, a todas las personas que nos han preguntado, les comento que esta ponencia se va a subir a nuestro canal de YouTube. Yo les voy a dejar la liga en el chat para que puedan acceder al canal de Condumex y puedan ver este webinar nuevamente. Muy bien, finalmente les voy a pedir que nos puedan apoyar a contestar esta pequeña evaluación, ya sea a través del código QR que pueden ver en pantalla o a través de la liga que yo les acabo de compartir a través del chat para que puedan evaluar este webinar. Así, adicionalmente, les recuerdo registrarse y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nosotros publicamos constantemente webinars o incluso cursos de capacitación para que puedan estar al pendiente tanto de los webinars que se van a subir a través de YouTube y de las convocatorias que mandamos a través de Facebook e Instagram. Muy bien, sin más que agregar, a nombre de todo el Centro de Capacitación Carso, agradezco a cada uno de ustedes su presencia en este webinar. Los invito a seguir participando en futuras sesiones que nosotros tendremos en los próximos meses. A través de las redes sociales estaremos posteando las ligas para que se puedan registrar. Les atendió su servidor Brian Arriaga Saldaña, coordinador del Centro de Capacitación Carso Monterrey. Quedamos atentos a sus comentarios a través del correo electrónico en pantalla y redes sociales. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.